Bueno, pero ¿por qué, señoras y señores, acá en la mañana en camino, si bien veníamos escuchando a los prolijos que estarán en la Citarrosa este sábado, bueno, ahora aparecieron porque los 4 de Liverpool. Ya sé que Leo Borges, como sabe que soy hincha de Liverpool, me quiere hacer mimos, pero me parece que no viene por ahí. Hola, Leo. Hola, buen día. Esto no va en contra de los prolijos, que me gustan mucho, sino que justo se dio de que hoy, 5 de agosto, pero del año 1966, se editaba un disco histórico de la música mundial, que es el Revolver, el famoso disco Revolver de los Beatles, que de alguna manera para los críticos y los que saben de verdad de música, que uno chupa rueda de ellos básicamente, dicen que es como que los Beatles hicieron ese disco y le dijeron a todos, bueno, revuélvanse con esto durante los próximos 40 años, ¿no? Y a mí me hace acordar mucho a un libro que se llama... un libro de Barran y Nahum, de los dos grandes de la historiografía uruguaya, que se llama Bases Económicas de la Revolución Artiguista, que es un libro chiquitito, pero que es como diciendo... Tomen. Sigan investigando sobre esto. Nosotros tiramos la línea, ustedes sigan. Y la misma incidencia puede decirse del Revolver. Claro, que es como cuando alguien tira el chico lejos, ¿no? Claro, exacto, sí. Y bueno, tenía este tema de Leonard Rigby, pero otros, ¿no? Yellow Submarine, porque es una época de LSD, de psicodelia, y ahí los Beatles agarran un montón de cosas, de sus viajes, Ravi Shankar, etcétera, etcétera. Y bueno, y lanzan este disco que me parece importante recordar. Bien, y que están como el retrato de Dorian Gray, ¿no? Que cada día más jóvenes, más vigentes, más... Pues, esa es la otra, ¿no? Yo me pierdo, no tengo fundamentos como para... Pero nada de esto suena a viejo ni de modé, o aquella cosa que uno evoca con cariño, respeto, pero ya advirtiendo que esa película ya no puede verse ahora. Exacto. En casi nada de los Beatles ocurrió eso. No, es verdad. Se ven, que no sé. Se ven jóvenes todavía. No quiero caer en un lugar común como Gardel, cada día canta mejor. Pero hay lugares comunes que merecen ser comunes, ¿no? Es verdad. Bueno, y a propósito de lo viejo y lo nuevo, hoy nos propones un tema que es fascinante porque los caudillos son fascinantes. Los caudillos son fascinantes. Los caudillos en la historia, y la buena y necesaria pregunta, mucho más en un año electoral, si existen en la actualidad esos tipos de liderazgos, ¿no? Exacto. Vamos a empezar por el principio, que me parece importante. Si uno busca en la Real Academia Española, que es como de alguna manera la base cuando uno quiere encontrar una palabra y saber su significado y su alcance, si uno busca caudillo, uno encuentra que dice hombre que, como cabeza, guía y manda la gente de guerra, ¿no? Y esto básicamente, antes que uno, lo hizo Lincoln Maistegui, que tiene un libro muy, muy interesante en 2 tomos, que se llama Caudillos. Y esto lo conversé en algún momento con Caudillos Lincoln. y doctores, ¿no? Caudillos y doctores. Transita exacto, por ellos. Esa dicotomía, muy pebeliana también. Pero una cosa que es interesante es cómo nosotros, o cómo el concepto de caudillo se ha arraigado en el Uruguay de tal manera que para nosotros el caudillo es parte de nuestra política, pero no sabemos definirlo bien, el concepto de caudillo. O sea, si nosotros vamos a la Real Academia Española, es un concepto que podría ser cualquier cosa podría entrar ahí. Claro. Una persona, un líder de guerra, un capitán. Sería un caudillo. Sería un caudillo. Pero en realidad, el concepto de caudillo es un concepto muy latinoamericano, ¿no? Tenemos que bajarlo. De alguna manera, caudillo es un concepto que nace en la Edad Media. En la Edad Media española, el concepto de caudillo, de alguna manera, era sí un jefe de guerra. Era básicamente un hombre que tenía tropas, era un hombre que en la Edad Media recibía beneficios, los beneficios eran en forma de tierra. Por ejemplo, podemos citar ejemplos en Francia de Carlomagno, ¿no? Carlomagno tenía un montón de generales, entre comillas, a los cuales les entregaba tierra, y de alguna manera de esa forma iba como balcanizando todo. Bien, en la Edad Media habían señores feudales y no reyes. Los reyes en realidad no tenían poder. Pero bueno, el concepto llega a Latinoamérica, obviamente, con la conquista, ¿verdad? Y toma ribetes diferentes, únicos, ¿verdad? El caudillismo es un fenómeno latinoamericano del siglo XIX particularmente, y tiene que ver con personajes que tienen determinadas características que obviamente hace que la gente los siga. Sí. Esas características obviamente tienen que ser contrastadas con aquel tiempo. No son las de la actualidad. Claro. No podemos cometer un juicio anacrónico. Claro. ¿Por qué? Porque tenían que ver, primer punto, con ser un líder. Y para ser un líder había que tener, por ejemplo, una característica que no todo el mundo poseía, que era cierta cuota de refinamiento a la hora de hablar, retórica, ¿no? Convencer. Porque uno se pregunta, bueno, ¿cuántas personas? Esto es una pregunta que la gente puede hacérsela. ¿Cuántas personas realmente comprendían el concepto de república que seguían Artigas? ¿Cuántas personas? ¿Por qué?
porque se da una particularidad. Nuestros caudillos, muchos de ellos luchan por conceptos bastante abstractos, como república, como, por ejemplo, no digo democracia, pues es un concepto mucho más moderno, pero sí república. Pero de alguna manera el liderazgo del caudillo es antirrepublicano, es antidemocrático. Claro. ¿Por qué? Porque son un conjunto de gente que sigue a alguien irracionalmente. ¿Por qué? Porque tiene determinadas características. Hablábamos de retórica, hablábamos de liderazgo. Podemos hablar de que exalta las características que para aquella época son importantes. Por ejemplo, es un buen jinete, pelea, tiene características de guerrero, de guerrillero, ¿tá? Que son aceptadas y de alguna manera veneradas por el resto. Y tiene una cierta cuota de justicia y magnanimidad. Y esa magnanimidad tiene que ver con el concepto de justicia de aquel tiempo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿qué tan justo podía ser Gregorio el Goyo Jeta? Que era un asesino, ¿no? Bueno, sí, tratemos de no traerlo al presente, sino llevarlo a aquel pasado. Bueno, sí, era un hombre que todo el mundo le temía. Pero también todo el mundo le temía a Artigas, por ejemplo. Eso lo dice el capitán Salazar antes de que Artigas se pliegue a la revolución, habla del coquito de la campaña, y que cuando se decía el nombre Artigas todo el mundo le temía. Entonces, tenemos todas esas características que confluyen en un ser humano. Me quedó como un elemento interesante, incluso para desarrollar, ¿no? Que el liderazgo, y mucho más el liderazgo del caudillo, tiene el caudillo de algún modo, el líder de algún modo, se tiene que parecer mucho a los que lidera, pero no tiene que ser igual a los que lidera. Un poquito más en todo tiene que tener, ¿no? Exacto. Leyó más que yo, sabe más que yo, habla mejor que yo, hasta, ¿por qué no? Es más guapo que yo, de valiente. Bueno, claro. Y además, hasta probablemente sea mejor amante que yo. Es muy ¿no? viril, sí. Justamente eso. Es decir, pero a su vez, no puede ser un tipo con el que yo no tenga en contacto, porque no se viste como yo, porque no come lo que como yo, porque no es hincha de ni adora al mismo Dios que yo. Ahí ya sería un problema, ¿verdad? Claro, de distanciamiento demasiado grande. Entonces, es como una tensión, ¿no? El gran ejemplo de alguna manera de estar más cercano a la gente me parece que es Timoteo Aparicio. Timoteo Aparicio, el gran caudillo blanco que lideró la Revolución de las Lanzas entre 1870 y 1872, y lo dice Tabaré Echeverri en la canción de Julián Murguía, que dice que a Timoteo Aparicio no es general, es montonero, porque peleaba junto con todos, agarraba la lanza, se ponía en primera línea, y claro, imagínate, si tu líder está al lado tuyo peleando, es una cosa que te da como un fervor. Aparicio Saravia tenía esas características también. Recordemos que Aparicio Saravia pasaba lista de memoria. Claro. Imagínate lo que era para un gaucho que se le acercara a Aparicio Saravia y le dijera el nombre. Claro. Y le preguntara por los hijos de repente. Claro. Bueno, ese rasgo, mucho más acá. Siempre lo he escuchado que lo tuvo la Calle Herrera, el Cookie, ¿no? Por ejemplo, claro. De ir a los lugares y acordarse del nombre de las personas. Porque ahí ¿no? tenemos continuidades, ¿no? O sea, permanencias y cambio. Cambio y permanencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quedó del concepto de caudillo del siglo XIX latinoamericano? Ya no existen los caudillos. Los caudillos, tal y como los conocíamos en el siglo XIX, se extinguieron. Porque claramente el caudillismo está divorciado de las formas democráticas. Porque la persona que siga a un caudillo no la sigue desde el punto de vista racional, de decir, bueno, yo sigo porque tiene determinadas ideas sobre el presupuesto. No, lo sigue porque lo sigue, y punto. Y ese caudillo, vaya donde vaya, lo van a seguir igual. Por lo tanto, eso está divorciado de lo que es la concepción de ciudadano como ser pensante con obligaciones y derechos. Claro. Pero incluso desde desde la horizontalidad republicana, ¿no? Es decir, en algún punto hace ruido lo que vos decías, ¿no? El tipo que está hablando de cosas a obtener, a conseguir, que se anhelan, pero que en realidad él representa cosas contrarias a esa, de algún modo, en su práctica cotidiana. Exacto. Pero también, digamos, el caudillismo es una forma política normal y natural de aquel tiempo. No es para criticarla, ¿no? Desde ya. Obviamente, en todo el siglo XIX, no sé, muy poca gente comprendió el concepto de república, tal y como nosotros lo comprendemos ahora. Pero, ¿qué pasa? En el siglo XX hay como una mutación del concepto. Y esto, en realidad, lo planteaba Maistegui. Una vez tuvimos una discusión donde yo decía, yo era mucho más joven, ¿no? Entonces, era muy tajante, ¿no? Los caudillos desaparecieron. Y él trataba de hacerme ver una mutación, un cambio, ¿no? No la desaparición del concepto en sí, sino una mutación. Perfecto. Y creo que Valle y Ordóñez tiene mucho que ver con eso. Luis Alberto de Herrera tiene mucho que ver con eso. Luis Alberto de Herrera
escribió un libro a principios del siglo XX que se llamaba La Tierra Charrúa. Se llama La Tierra Charrúa. Y es interesante porque él de alguna manera comenzaba a desconocer los liderazgos históricos del Partido Nacional, que fueron el Partido Blanco, que fueron liderazgos caudillescos, y le abría la cancha a los más jóvenes, pero a los más jóvenes doctores. Y siendo él, de alguna manera, un hombre que peleó en la Revolución del 97 con Aparicio Saravia, en realidad con Diego Lamas, era uno de los 22 de Lamas, y peleó en el 1904 con Aparicio Saravia. Y de alguna forma le da importancia al Partido Nacional, ya ahora sí, marcar la diferencia, Partido Nacional, no como el Partido Blanco atado al caudillismo, sino un Partido Nacional, no de doctores, porque esa dicotomía empieza a desaparecer en el siglo XX, sino un Partido Nacional de políticos. Sí. De políticos. Claro. Entonces, de alguna manera tenemos a Luis Alberto Herrera, que además tiene un compañero de lujo que es Carlos Roxlow, ¿no? Donde los dos generaron una serie de ideas muy importantes. Lo que pasa es que, claro, gran parte del elenco blanco es tapado por el vallismo. Esto lo dice Carlos Real de Azúa, que en un momento agarra y hace una lista de políticos, no solo blancos, sino de otros partidos, dentro de lo que era la ola vallista. Entonces, claro, el mito vallista fue tapándolos, ¿no? Pero Carlos Roxlow o Lucich o el mismo Luis Alberto Herrera, Emilio Frugoni, que no venía de tiendas del vallismo, sino que era un socialista. Entonces empiezan a aparecer una serie de liderazgos que mutan el concepto de caudillo, pero se sigue hablando del caudillismo. Y se siguen manteniendo algunas continuidades que tal vez la audiencia del otro lado diga, sí, a mí me pasó. En el interior, de alguna forma, se siguió manteniendo la idea de aquella persona, cabeza de lista o representante del pueblo, ¿tá?, al que todos le van a pedir un favor. Claro. Y ese funciona de alguna manera como un caudillo, ¿tá? Yo creo que hasta hoy en día, 2019, sigue habiendo esos cabezas de lista, esas personas en el pueblo. En alguna medida, ¿no? Los intendentes no son como los continuadores naturales, no todos, ni de todos los departamentos. Pero a lo mejor le estoy agarrando el bizcochazo, y además, como yo no creo que en sí mismo esto sea un adjetivo, yo qué sé, pienso en Chirucci, pienso en Vidalín, pienso en Botana, un poco más joven. Creo que Botana es... reúnen esa ejemplo. cosa de que, ¿no? Bueno, una vez me tocó dar una charla en un coloquio que había de historia en Cerro Largo, y lo abría Botana, ¿no? Después éramos un montón de historiadores. Yo venía después de Botana, yo estaba esperando que llegara Botana, que llegó tarde, pidió disculpas y todo. Igual una cosa que es importante, y es en Cerro Largo... parece que le estoy pasando una mano, pero bueno, hay que decir las cosas. En Cerro Largo se le da plata al carnaval, lo cual le genera un montón de críticas a Botana, pero también organiza coloquios de historia. Por ejemplo, ¿no? Sí, claro. No sé qué otra intendencia genera ese tipo de cosas. Está bien. Hay que decirlo. Y bueno, estaba esperando a Botana, llega Botana, da su discurso, qué sé yo. Y bueno, después me puse a conversar con su secretario y con un montón de personas. Y claro, venía un velorio. De alguien, ¿se entiende? Porque Sí, el intendente claro. va a los velorios. Claro. Y habla con los deudos 5 minutos, le da su pésame y se va. Esas cosas es impensable en Montevideo, no solamente porque Montevideo es enorme, desde el punto de vista poblacional, o Canelones, o Maldonado. No sé si Antía no lo hace, pero claro, de alguna manera, en el interior del país se genera como una cercanía mucho más grande entre el político y el votante. Sí, claro. De golpearle la puerta, ¿no? Y ahí de alguna manera también se ven visos de lo que puede ser un caudillismo, ¿tá? Pero en el siglo XX, entonces, a partir de Valle y Herrera, se van generando como el caudillo civil. Lo que se tipifica en general como el caudillo civil, el político, pero que de alguna manera tiene esa cercanía con la gente. Y claro, y uno se pone a mirar determinados liderazgos, y son liderazgos muy paternales. ¿No? Muy paternales. Sí, claro. El líder que de alguna manera no es un intelectual que tiene las ideas de cambiar el país, sino el hombre cercano, al hombre que le golpean la puerta, el hombre que soluciona problemas, ¿no? Y que obviamente con eso gana votos, ¿tá? Pero no podemos tampoco juzgarlo, sino que bueno, la gente va y le hago una pregunta a la gente, por ejemplo, bueno, ¿cuánta gente conoce dónde vive su legislador, a quien votó? Sí. En el interior es mucho más factible que uno sepa dónde vive el legislador que votó y dónde está, y pueda encontrarlo. Pienso, por ejemplo, en el diputado de Cabildo Abierto, de Liga Federal, Darío Pérez, por ejemplo. Ahora que me toca estar más cerca de San Carlos. Darío Pérez anda en la Cabildo vuelta. Abierto y escucha, ya tiene. No. Le dan también las encuestas que ya tiene diputado. No, pero te acordás que tiene Liga Federal,
Se llama Cabildo 1813. Sí, claro, Darío Pérez, y anda en la vuelta. Claro. Vos lo ves, y es médico. Claro. ¿no? Entonces, bueno, el caudillismo desapareció. Y bueno, desde el punto de vista estrictamente como concepto historiográfico, sí. Pero ha ido mutando, ¿no? La pregunta que yo me hago es, bueno, uno puede hablar de Luis Valleverres, uno puede hablar de la calle Herrera, uno puede hablar de Sanguinetti, uno puede hablar de Jorge Valle, uno puede hablar de un montón de gente, pero ahora estamos en un momento que es una bisagra, que es un quiebre. Tenemos una nueva generación política. Sí. Martínez. Decir esto también es un poco, si estuviera un extranjero escuchando y mira las edades de los candidatos, dice, bueno, claro. es un cambio a la uruguaya, ¿no? Un cambio generacional a la uruguaya, ¿no? No es un Macron que tenía 39 años cuando fue elegido. Pero incluso en la última elección española, yo me acuerdo que lo comenté, bueno, elección española que arrojó resultados que están generando problemas en el armado del gobierno, entre otras cosas porque allá funciona un sistema parlamentario, pero el más viejo de los respectivos líderes de cada fracción, por derechas o por izquierdas, que quede claro, es justamente el actual jefe de gobierno, que tiene 40 y poco. De ahí para abajo, y ese era el viejo. Sí. O sea, la edad que hoy tiene Luis Lacalle Pou, que luce como increíblemente joven, ¿no? Claro. No, a mí me pasó con España, que por ejemplo, bueno, Pablo Iglesias es conocido, ¿no? Y es joven. Sí, Unidas Podemos. Pero apareció Íñigo Errejón, que es más joven todavía, y tiene una cara de nene. Sí, y vos lo ves ahí, ¿no? Pero claro, lo que vos señalás a la uruguaya, pero ayer, que estuvieron los tres juntos en Canal 12, uno advertía que había como a la uruguaya, todo lo que se quiera, hay como una nueva generación, ¿no? Bueno, y esa nueva generación, ¿hasta qué punto sigue manteniendo determinadas características de la política uruguaya? Porque claramente la política uruguaya está cambiando. Hace por lo menos 10 años que la política uruguaya está cambiando. Y están cambiando los liderazgos también, ¿tá? Obviamente Astori, Tabaré, Mujica. Sanguinetti ya estaba por fuera. Bueno, se agrega al final de todo este ciclo de las internas, pero claramente no creo que vaya a ocupar su banca como senador. Ajá. Me parece que va a dejar el lugar a las nuevas generaciones. Pero bueno, lo que es interesante es, bueno, ¿qué tienen estos candidatos de lo que son los caudillos antiguos? Y bueno, la calle Pou... O sea, tú dirías que no es una figura que ha desaparecido por completo, o por lo menos algunos de sus rasgos. Y no, siguen habiendo en los partidos fundacionales, pero también el Frente Amplio, que se ha convertido, es un partido tradicional desde el punto de vista electoral y repite muchas cosas buenas y muchas cosas malas de lo que es básicamente ser un partido tradicional. Yo creo que de alguna manera mantienen algunas cosas de esos liderazgos, como la historia es cambio y permanencia, ¿no? O sea, los cambios hay que marcarlos, pero también, por otro lado, algunas permanencias. Sí. Para que estudiemos, porque mirá qué interesante, yo no lo había escuchado en esta dimensión. Dice Omar, escuché que hoy día los pastores vinieron a ocupar el lugar de los caudillos. ¿Qué piensa de esto? Bueno, quizás... Qué buena. Mirá, Ares Pons, que era un intelectual muy importante de este país, Ares Pons tiene un libro sobre el gaucho. En ese libro sobre el gaucho tiene una hipótesis que cuando yo la leí cuando era estudiante me pareció irracional, pero con el tiempo, de alguna manera vos vas, no sé, vas comprendiendo algunas cosas. Lo que decía Ares Pons es que el gaucho, en el medio de la pradera, de la inmensidad, de la soledad, recordemos que Uruguay tenía en 1830 75.000 habitantes, en un territorio más grande que el actual. O sea que había soledad, ¿no? Giró, por ejemplo, Juan Francisco Giró en 1852, comenzó su presidencia después de la Guerra Grande, y lo primero que quiso hacer es una recorrida por el Uruguay. Claro. Y vos lees las crónicas y en 3 días no vio un solo ser humano. No, de Montevideo a Minas. Sí. Ni uno solo. Bueno, entonces él decía que en esa inmensidad él se siente solo. Bueno, acordate que un viaje hacia el mar, ¿no? Morosoli plantea justamente cuando de Minas se toman el camión para ir al mar, para ir a una playa, casi no ven personas, ¿no? Sí. Ven a uno de estos andariegos por la ruta. El caminante. El famoso caminante, ¿no? Y después la figura humana aparece... Varina Di César como modelo, que es como una, ¿no? Simbólicamente un objeto a añorar, a perseguir, a fantasear, para después de un salto casi vertiginoso llegar
A la floresta llega. Claro, al balneario, en el fondo, donde ven muchachas ligeras de ropa, gente tomando helado. Qué buena peli. Pero hay como un clic, 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 ¿no? Sí. Y estamos no tanto tiempo atrás. Tiempo, bueno. Y entonces lo que decía es que en esa inmensidad y en esa soledad, él busca a Dios. Como una cosa natural, busca a Dios. ¿Y dónde lo encuentra Dios? En el caudillo. El que tiene todas las respuestas, Mirá. el que me dice lo que tengo que hacer, el que me cuida. Porque el caudillo es un concepto esencialmente paternalista. Claro. Entonces ahora me quedo pensando justamente de eso, ¿no? De los pastores. Sí. Claramente, en Uruguay no tienen el peso que tienen en lugares como Brasil, por ejemplo. Sí, desde ya, ¿no? Con una bancada impresionantemente poderosa. Pero es un concepto a estudiar. Y para terminar, en todo caso lo dejamos para más adelante, tú dirías que, para seguir la lógica que impuso ayer Canal 12, pero que es correcta, la chance de colocarse la banda presidencial la tienen Martínez, Lacalle y en menor medida, pero no se descarta, Talvi, ¿no es cierto? Me parece que además es interesante, es una muy buena noticia para Talvi que el 12 lo haya colocado ahí, ¿no es cierto? ¿Tú dirías rasgos de caudillo en cualquiera de ellos? ¿Poco, casi ninguno? Bueno, Lacalle Pou, lo que pasa es que viene de una familia históricamente de caudillos políticos. Recordemos que la familia Herrera arranca con Luis de Herrera y Basavilbaso. Después viene, que bueno, es el paterfamilia que viene de España, pero después tenés a Juan José de Herrera, presidente del Partido Nacional durante años, figura importantísima en la política uruguaya. Luis Alberto de Herrera, su hijo. ¿Qué vamos a hablar de Luis Alberto de Herrera? Fundamental. Lacalle, su padre. Lacalle Herrera. Y bueno, y él. O sea, claro. Estamos hablando de una historia, digamos que, aunque Lacalle Pou quisiera desembarazarse de eso... Sí, hay una traza histórica ahí. Está ahí, en la genética, obviamente, política de él, está acercarse. Además, él es diputado por Canelones. Eso no es casualidad. Sí. No es casualidad. No es diputado por Montevideo, que es donde salió. Es diputado por Canelones. En Talvi esos rasgos parecen menos visibles en caso que los hubiese, ¿no? Sí, totalmente, porque además él hace un corte. Con la creación de Ciudadanos, él hace un corte con muchísima gente de lo que era la vieja escuela del Partido Colorado. Hay una estrategia deliberada de apartarse de. Exacto. ¿No? De hecho, Sanguinetti primero coqueteó con la idea de sumarse con Talvi, y Talvi le baja el pulgar. Exacto. Y larga su candidatura. Lo cual potenció la candidatura de Talvi. Le salió muy bien. Y Martínez viene a ser como el muchacho nuevo que además se saca de encima. Esta es una imagen a las tres últimas grandes figuras. La historia de Martínez es muy interesante, porque Martínez empieza siendo un hombre, un ingeniero, ni que hablar, pero dirigente sindical. Sí, de ANCAP. claro. Él hizo carrera en ANCAP, ¿no? Por eso cuando él aparece como presidente de ANCAP, mucha gente dijo, qué bien. ¿Por qué? Porque aparece un hombre de carrera dentro de la empresa, que conoce la empresa, y bueno, y lo colocan en ese lugar. Bueno, después colocan a Sendik, ¿no? Todo lo contrario. Pero más allá de eso, él llega a ser ministro de Industria. Él tiene... Yo creo que tiene algunos rasgos de lo que es el caudillo de izquierda. Tiene algunos rasgos, ¿no? Porque también podemos dividirlo la semana que viene. Buenísimo. Por un lado, el caudillo de izquierda tiene algunas características. Por ejemplo, él ha reivindicado mucho su lucha contra la dictadura. Eso es una cosa que un líder de izquierda tiene que hacer siempre. Sí. Esa pata en que yo estuve, que le han tomado el pelo muchísimo, desde muchos estrados, ¿no? Sí. Decir, bueno, que estuviste ahí luchando contra la dictadura, lo mismo que el resto. Pero no, él siempre realza su lucha. La generación del 83 tiene eso. Se saca demasiado cartel la generación del 83. Pero más allá de todo eso... No, lo que pasa es que son fascinantes todos estos temas. Porque hay un asunto muy interesante que yo creo que es ahí que trata de apelar Martínez, no solo por ser de izquierda, y es la idea que durante la dictadura todo el sistema político luchó contra la misma. Y probablemente sea cierto y también sea exagerado a la vez. Claro. Porque luchar, oponerse, militar contra, bueno, ¿en qué proporción, en qué medida y qué tanto jugándose el pellejo, no? Pero para ese joven, es un asunto que también está arriba de la mesa. Para ese joven estudiante, haber hecho la pegatina y correr porque venían los militares. Y estar frente a un sindicato, el solo hecho que estés en un sindicato. Claro, no, digo. Pero a lo que voy es que todo líder de izquierda tiene como que tener esa idea. Sí, claro. Igual, de alguna manera, Martínez, al apoyarse en la candidata a vicepresidenta, que es mucho más combativa, viene del área social,
como que eso le deja lugar. Encárgate de esto vos. Exacto. Bueno, lo seguimos la semana que viene. Pero en todo caso les cuento que está hoy Leo, entre otras cosas, gracias al consultorio Implantes y Ortodoncia. Nuestro propósito es que sonrías siempre. Escuchaste, Leo. Te espera un equipo de trabajo con ganas y capacidad técnica para lo que vos necesites. Mencionando La Mañana en Camino, mencionando a Leo Borges aquí, tenés un 20% en descuento en brackets. O sea que si vos pensabas hacerte trabajar sobre 10, bueno, si comes 20%, puedes trabajar sobre 12. El blanqueamiento, también 20% en blanqueamiento. Acá esto está pagado por la calle Pou. Y también implantes. Comunicate ya mismo a través del 096 90 21 82. Repito, 096 90 21 82. O podés visitarlos, Consultorio Implantes y Ortodoncia. Podés visitarlos en los perfiles de Instagram y Facebook. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, Leo. La seguimos la semana que viene. La semana que viene.